No sé si es que la lluvia ha amedrentado a algunos, pero vamos a ir comenzando el encuentro. Yo soy Cecilia Vasquejer, directora del Instituto Acton Argentina, y quiero darle a todos especialmente las gracias por haber aceptado esta invitación. Queremos agradecer, por supuesto, muy especialmente al CUDES, un centro de tan alto prestigio y hacedor de importantísimas y valiosísimas iniciativas culturales que nos reciban hoy aquí. Y abrirnos hoy las puertas es una expresión de confianza en nuestra institución y en la seriedad y consistencia de la misión que realizamos en el Instituto Acton Argentina. Esta es una semana muy importante para nuestra organización que hemos llamado Semana Acton Argentina 2013, en la que estamos desarrollando un programa de actividades que tienen que ver con dos ejes temáticos del Instituto Acton Argentina, como son la pobreza y la defensa de los derechos personales a través de dos instrumentos, una serie de videos llamados Poverty Cure y el libro sobre Benedicto XVI que hoy presentamos, Estado Liberal de Derecho y Laicidad. Estas actividades comenzaron el viernes pasado con una jornada para miembros del clero en el monasterio de Santa Catalina, en el que pudimos explorar algunos contenidos conceptuales presentes o subyacentes en Poverty Cure. Esto lo repetimos el sábado con un grupo grande de gente menores de 40 años, de modo de profundizar la riqueza que nos ofrece este documental, como posibilidad de encuentro con las ideas necesarias para orientarnos hacia lo que en Acton constituye nuestra misión, promover una sociedad libre y virtuosa. El martes y miércoles estamos presentando en la Universidad de Montevideo tanto el libro sobre Benedicto como Poverty Cure. Y finalmente el jueves cerramos esta semana con una presentación en San Isidro de estos videos. El objetivo que perseguimos siempre es promover la defensa de aquellos derechos fundamentales inscritos en el corazón humano, porque solo a través del respeto de las libertades fundamentales y la aceptación de lo que ello implica para el orden social es que las personas y las sociedades pueden evolucionar hacia estadios de una convivencia civilizada y pacífica. Para quienes tienen hoy su primer encuentro con el Instituto Acton Argentina, nos importa especialmente presentarnos como una institución que trabaja en la promoción de una sociedad libre y virtuosa, defensora de los derechos de la persona humana y en armonía con la ética social cristiana. Todo esto nos convierte en fuertes defensores de la economía de mercado, de la democracia republicana y de los valores y principios que emanan de la tradición judio-cristiana. El lugar de partida de nuestro trabajo es la persona humana, creadas a imagen y semejanza de Dios, con todos los talentos para ocupar un lugar en la creación de acuerdo a la dignidad otorgada por su Creador. Por eso es que toda nuestra tarea se orienta a explorar los fundamentos antropológicos, filosóficos, económicos, políticos y éticos necesarios para que el hombre viva en las condiciones que le permitan florecer de acuerdo a su llamado personal. Así es como nuestros aportes son siempre en el ámbito de las ciencias sociales y como laicos, con el derecho que nos concede la tan pregonada autonomía relativa de las realidades temporales y el valor de los principios y conclusiones que nos brinda el estudio metódico del saber científico. Esto ubica nuestra actividad dentro de lo interdisciplinar siempre, generando aportes originales al poner en permanente diálogo a las ciencias entre sí. Hoy, dentro de las actividades que promueve el Instituto Acton Argentina, nos hemos reunido para recibir en sociedad a uno de los últimos libros de la biblioteca Estado Liberal de Derecho y Laicidad. Este libro es el fruto de una admiración profunda que el Instituto Acton tiene por Benedicto XVI y que estos tres autores ciertamente también. Fueron años de permanente seguimiento, exploración y descubrimiento de un pensamiento tan rico y profundo de la inteligencia, ya no del teólogo Ratzinger, sino del Papa Benedicto.
Ese seguimiento hizo que el director académico del Instituto Acton, Gabriel Zanotti, casi obsesivamente y sabiendo la importancia de cada discurso o presencia de Benedicto, comenzara a comentar aquellas apariciones especialmente importantes para el trabajo de difusión de ideas que hacemos en el IAC. Mario Sila y Jorge Velarde Rosso, ambos investigadores del instituto, hicieron lo propio con esto y sin quererlo o proponérselo a priori, al mejor estilo del orden espontáneo que tanto promovemos en el Instituto Acton, iban tejiendo las páginas de este libro. Estamos muy contentos hoy de contar con esta pieza de estudio que resume 3 ejes fundamentales como son la laicidad del Estado, la tradición de los derechos personales basados en la ley natural y la religión y la esfera pública. Es importante que sepan que la planificación de este libro fue mucho antes de la renuncia de Benedicto XVI. Bueno, sin más, los dejo con Pablo López Herrera, un gran amigo del Instituto Acton, que va a presentar a los oradores y va a coordinar después el espacio de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, la presentación va a ser de aproximadamente 15 minutos por orador y el orden que vamos a hacer es el orden que lo voy a presentar ahora. El primero hablará Jorge Velarde Rosso, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, cursa la maestría en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella, es docente titular de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y profesor visitante del Instituto SEAD, maestro y preceptor en colegios de La Paz y Buenos Aires, fundador y director académico de Libera La Paz e investigador del Instituto Acton Argentino. Seguidamente va a hablar Mario Silar, bachiller, profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, con un máster en Derecho y de Integración Económica en París, la Sorbonne, un diploma de estudios avanzados en Filosofía en la Universidad de Navarra, y se desempeña como profesor de Responsabilidad Social Corporativa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Deusto, España, y es Senior Manager de EVEN, European Business Ethics World Network, y Visiting Scholar de la Universidad de Reading en el Reino Unido, y también Senior Researcher del Instituto Acton. Y Gabriel Zanotti va a cerrar, es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, profesor de Filosofía de la Ciencia, Epistemología Lógica y Metafísica de la Universidad Austral, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, UCEMA y ESEADE, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y autor de cantidad de libros como Antropología Filosófica Cristiana, Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, El Humanismo del Futuro, Igualdad, Libertad e Intimidad, El Método de la Economía Política, Ley Natural, Razón Pura y Cristianismo, además de otros 15 títulos. Y también ha publicado ensayos académicos en revistas científicas de Estados Unidos, España, Argentina y Chile, y es director académico del Instituto Acton de Argentina, además de su trabajo full-time como profesor en la Universidad Austral. Bueno, lo dejo con los presentadores. Buenas noches a todos por haber venido, mil gracias, sobre todo después de la lluvia que empezó a caer aquí en Buenos Aires. Yo brevemente quiero presentar un poco la figura de la obra de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y justificar algo que históricamente me parece que se vuelve interesante, de por qué puede ser importante seguir estudiándolo en Buenos Aires cuando tenemos un Papa latinoamericano, argentino y porteño, ¿no? Entonces como que queda extemporáneo decir vamos a hablar del Papa alemán que además ha decidido retirarse. Un ejemplo, digamos, de esto creo que se puede ver en el titular que escogió Bild, un periódico alemán, cuando escogieron a Joseph Ratzinger como papa. Al día siguiente publicaron Wir sind Papst, nosotros somos el papa o nosotros somos papa. Si eso se podía decir de Joseph Ratzinger, que tenía una mala prensa en su propio país natal, en Alemania, etc., me imagino que es mucho más ese sentimiento, digamos, de orgullo nacional cuando
si no me equivoco, el 13 de marzo de este año, se supo que Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, era el nuevo papa. Digo, supongo porque yo soy boliviano, si alguna duda de dónde es mi tonada, entonces no puedo tener aunque estaba en Buenos Aires, no tengo esa experiencia, digamos, de qué es ese orgullo de sentirse compatriota del nuevo papa. Pero, como les decía, el Bild lo explicaba de una manera interesante, y no es un periódico típicamente católico, ni mucho menos, es un tabloide, como les decía, sensacionalista. Pero creo que es válido preguntarse por qué en Buenos Aires, por qué seguir estudiando en Buenos Aires a Ratzinger, ¿no? Aunque tomarse muy en serio estas preguntas también podría ser denotar mucha superficialidad, como si fuera una cuestión de seguir modas o corrientes o estar en la última, ¿no? Pero quisiera dar 3 razones que yo encuentro para, como les decía, ¿no?, justificar este estudio de Ratzinger en 1916 en y desde Buenos Aires. Primero traje, de hecho, como para hacerlo un poco gráfico, la primera razón me parece es entender qué es la producción de Ratzinger Benedicto XVI, o sea, cuánto abarca. Eso creo que no mucha gente es consciente, ¿no? Y para hacerlo rápido, esta descripción de lo que yo llamo el corpus ratzingeriano puede ser útil. Ratzinger empezó a publicar cuando era muy joven, su primera publicación en su tesis de doctorado, en 1954. Y entonces lo que llamaríamos el corpus ratzingeriano llega hasta el 18 de abril de 2005, que da el último discurso como Joseph Ratzinger en esa famosa misa pro eligendo pontífice, donde denuncia la dictadura del relativismo. No incluyo en el corpus ratzingeriano el día siguiente, si quieren, ¿no?, el 19 de abril, porque ahí empieza lo que se llama el magisterio pontificio, el magisterio petrino, pero evidentemente se trata de la misma persona. Entonces, para caracterizar, como les decía, estos 50 años de producción intelectual de Ratzinger, me parecía interesante describir lo que son el proyecto de las obras completas que se están editando en alemán y en distintos idiomas. Este es solo un tomo de 17 que están preparándose, digamos, de todo lo que ha escrito Joseph Ratzinger, y lo pongo así un poco para que se vea de lejos, más o menos cuánto abarcaría una obra así, ¿no? Son 17 tomos similares de todo lo que ha escrito en estos 50 años. La mitad de esto ya está publicado en este formato en alemán, y este es el primer tomo publicado por la BAC en castellano el año pasado. Entonces, ese me parecía el primer punto. O sea, es un papa, probablemente el primer papa en la historia que tiene una cantidad tan grande de textos antes de ser papa. En general, en la historia de la Iglesia, los papas no eran los teólogos, ¿no? No sé, no tengo el dato ahora fresco de cuál ha sido el último papa teólogo hasta Ratzinger, pero es interesante que, si bien no es parte de su magisterio, antes de haber sido papa haya escrito tal cantidad de textos, ¿no? Este primer tomo es curioso, es el número 11 en el plan general de las obras de Ratzinger, porque él lo dice con sus propias palabras, simplemente lo cito brevemente, dice: cuando, tras algunas vacilaciones, me decidí a aceptar el proyecto de una edición de mis obras completas, me resultó claro que en ellas debía primar el orden de prioridades del concilio, y que por tanto el volumen de mis escritos sobre liturgia debía ir al principio. Entonces este es el tomo 11 de estos 17 que se van a editar, pero el primero que se ha editado porque él quiso empezar por este tema. Si a estos 17 tomos le sumamos todo lo que él ha producido desde ese 19 de abril de 2005 hasta su renuncia, tenemos literalmente una obra monumental. O sea, de la mente de Joseph Ratzinger Benedicto XVI ha salido una cantidad impresionante de producción, y que puedo decir por experiencia, porque he leído varios de esos textos, no son meras repeticiones, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, uno puede hacer un copy-paste de sí mismo ad infinitum y entonces así se llenan 17 tomos. No creo que sea el caso. Sus textos tienen siempre una novedad y
y una sorpresa. Entonces, esa me parece que es una primera razón. Hay mucho escrito que hay que recibir, ¿no? O sea, porque esto, como es muy reciente, muy contemporáneo, no creo que el mismo hecho que recién se estén editando las obras completas habla de que todavía se tiene, la iglesia a nivel mundial tiene que recibir toda esta herencia que con el tiempo irá desenvolviéndose. Entonces esa me parece una primera razón. La segunda, más concretamente en el caso castellano, tiene que ver eso, con el idioma, ¿no? Porque si hay 17 tomos, y este es el primero en castellano, habría que preguntarse cuánta de esa obra, de ese corpus ratzingeriano, ha sido previamente traducido al castellano. Porque eso es importante para ver de estudiarlo en nuestro continente. Rápidamente podría decir que, digamos, sacando los datos que brinda el propio Schülerkreis, el propio círculo de alumnos de Ratzinger, ellos cuentan 136 obras monográficas publicadas por Joseph Ratzinger. De esas hay publicadas en castellano 72, o sea, el 53% de todo lo que había escrito Ratzinger está traducido al castellano. Hay algunas traducciones que están mejor o peor hechas, digamos, ¿no? O sea, por mencionar un ejemplo, un texto de 1972 que se llama Die Einheit der Nationen, eine Vision der Kirchenväter, sale rápidamente publicado al castellano en 1972, pero el título ya denota que está mal traducido. Y dice, la unidad de las naciones, una aportación para una teología política. Y creo que no se necesita saber alemán para darse cuenta de que no hay, o sea, la traducción está mal, porque tendría que haber una palabra similar como politisch o teologie y no se lee eso en el título original. La traducción mejor, que era muy sencilla y hubiera sido la correcta, era la unidad de las naciones, una visión de los padres de la iglesia. Entonces, estas obras completas tratan de subsanar esos pequeños errores o grandes que pueden haberse producido en las traducciones anteriores y completar ese 47% restante, digamos. Pero mientras tanto, ese 53%, comparativamente hablando, si bien así podría parecer que es poco, comparativamente hablando, el castellano es el segundo idioma que más ha traducido textos de Joseph Ratzinger. El primero es el italiano, pero por una leve diferencia, siempre según los datos del Schülerkreis, como les decía, con 58% de las obras de Ratzinger al italiano, ¿no? Por supuesto no estoy contando el alemán porque ese es en principio el idioma original del 80% de la producción ratzingeriana. Entonces, dentro de todo, es interesante reconocer que el castellano sigue siendo un idioma que tiene una ventaja comparativa para estos estudios. Porque tenemos más textos traducidos en nuestro idioma, podríamos, las facultades, digo, en general, las facultades de teología o filosofía de las cientos de universidades católicas que hay en España y América Latina, aprovechar esta ventaja comparativa para dar un aporte al pensamiento católico contemporáneo, partiendo de los textos de Ratzinger. Digo Ratzinger en este momento porque los de Benedicto XVI, como muchos de ustedes sabrán, se presentan por el mismo Vaticano, traducidos a la mayoría de los idiomas contemporáneos simultáneamente. Entonces ahí, como en cualquier ecuación, si yo sumo a todos la misma cantidad, es como que se igualan, digamos. Entonces castellano ahí no destacaría como nosotros. Por poner un ejemplo, el Brasil, en portugués, apenas el 20, el 25% de las obras de Ratzinger han sido traducidas al portugués. Ahí se nota que nuestro vecino, digamos, cultural en América Latina estaría en una situación de desventaja, a pesar de que se supone que dicen, por eso lo digo así, que la mayoría de los católicos latinoamericanos están en el Brasil, etcétera, tendrían ellos un problema de estudiarlo más a fondo porque no hay mucho traducido por el momento. Y finalmente, me gustaría resaltar un último hecho que he descubierto en mis últimas investigaciones y que me parece que por sí mismo justificaría por qué estudiar al Papa alemán en Buenos Aires y desde Buenos Aires. El 10 de marzo y el 4 de julio de 1965, el entonces obispo de San Isidro,
Monseñor Antonio María Aguirre, firmó un imprimatur para editar varias obras, y entre ellas estaban unas obras de un entonces joven teólogo del concilio. Aguirre había viajado como padre conciliar al Concilio Vaticano II, esto como les decía, ¿no? En 65, en marzo, en julio. Aguirre vuelve a viajar a Roma para la última sesión del concilio, que empieza en septiembre, el 14 de septiembre, y esa última sesión dura hasta el 8 de diciembre del 65, y al año siguiente, en mayo, hay otro imprimatur en el que se aprueba la edición de otra obra de este teólogo. Estas obras van como narrando cada sesión del concilio. Entonces, por eso les decía, hay 3 hasta 1965, y cuando clausura la cuarta sesión, Aguirre se ve que tiene la prisa de hacerla traducir al castellano y editarla rápido en Buenos Aires. Los títulos son en orden cronológico: La Iglesia se renueva, La Iglesia se mira a sí misma, Resultados y perspectivas de la Iglesia conciliar y La Iglesia en el mundo de hoy. Lo interesante es que voy a leer simplemente un par de líneas de las contratapas de estas pequeñas ediciones, de estos libritos editados acá en Buenos Aires, sobre el autor. Uno dice: la ascensión de su estrella en el cielo conciliar fue tan justificada como vertiginosa, y sus numerosas intervenciones, directas e indirectas, tuvieron y siguen teniendo una resonancia que hoy no es posible todavía apreciar en todos sus alcances. Otra, por ejemplo, dice: con la autoridad propia de quien es hoy uno de los más conspicuos teólogos, y que como consejero del cardenal de Colonia interviene en la magna asamblea de la Iglesia, expone el autor, con trazos certeros y profundos, la situación, los resultados y los difíciles problemas que caracterizan el momento actual del concilio. El problema ecuménico, la libertad religiosa, la colegialidad de los obispos, las relaciones entre el Papa y el concilio, el centralismo y las perspectivas de la inminente cuarta y última sesión son tratados al mismo tiempo con extrema franqueza y con auténtica objetividad. Este no es un libro sobre el concilio, es el concilio mismo cuyo espíritu nos habla por boca de uno de sus teólogos de mayor predicamento. Me imagino que muchos ya se han dado cuenta que el autor de estos textos era el joven Ratzinger. En ese momento tenía 34 años. Y esto me parecía lo más interesante, el descubrir que Aguirre, el primer obispo de San Isidro, padre conciliar en la Iglesia, seguramente ha tenido un trato personal con Ratzinger, vio, como se describe ahí, esta estrella ascendente, y tiene la intuición de traducir al castellano estas obras, que de hecho son la única edición en castellano de estos 4 textos de Ratzinger, para presentarlos pronto, digamos, ¿no?, al público en castellano. Es interesante que estas descripciones puedan sonar incluso raras al que se pueda hacer una imagen de Ratzinger hoy como el conservador que quiere acabar con todo, con el concilio, digamos, ¿no? No me voy a detener en eso, no viene al caso. Simplemente quería mencionar este dato interesante, ¿no? Que, de hecho, además, salvo un opúsculo publicado en Madrid en 1962, estas son las primeras traducciones al castellano de las obras de Ratzinger. Y por eso creo que este libro que estamos presentando hoy quiere volver a hacer ese intento pionero de actualizar el pensamiento de Ratzinger nuevamente desde Buenos Aires, algo parecido a lo que había hecho Aguirre hace casi 50 años, sin saber, por supuesto, que estaba editando las obras de un futuro papa, digamos, ¿no? Como se ve en la traducción, en ese momento Ratzinger era solo un teólogo y muy joven, además. Y retomar esa cita, ¿no?, me parecía interesante, que termina siendo profética, ¿no?, porque esos 50 años también de la razón del trabajo de Ratzinger le dan la razón en el sentido de todavía hoy no podemos apreciar los alcances de toda esa producción. O sea, es tanto lo que hay que recibir que creo, y en eso compartían mis amigos de acá, que
que el pensamiento de Ratzinger está todavía por descubrirse, o sea, el futuro de Ratzinger está todavía por hacerse, aunque él se haya retirado como persona, sus escritos van a seguir alimentando a la Iglesia por unos buenos años en adelante. Y eso creo que, como les decía, justifica el estudio de Ratzinger, aunque tengamos al Papa porteño, digamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser más breve para no quitarle a Gabriel después de la presentación. A veces uno tiene la suerte de encontrarse con buenos libros, ¿no? Este no es el caso.